Y mirar del todo esta imagen, lo que me pasa. Bueno, buen día, mi nombre es Facundo Capdevila, yo soy Salesforce Developer hace ya aproximadamente 2 años. Mi intención de la charla es darles no toda la información acerca de AppBuilder porque es realmente bastante larga, sino es darles pautas, consejos y algunos puntos en donde yo creo y he visto en repetidas oportunidades donde la gente se confunde o no les queda del todo claro. Así que, si tienen alguna duda, hacia el final de la charla voy a estar dejándoles un espacio, un tiempo, unos minutos para que me puedan hacer algunas preguntas de todo un poco acerca de AppBuilder. Así que vamos a comenzar. AppBuilder se refiere a lo que es el desarrollo sin código. AppBuilder está entre medio de un Salesforce Developer clásico y un admin. Un AppBuilder lo que debería poder hacer es desarrollar sin tener que escribir una línea de código. Se hace principalmente con cosas point and click, y si bien es que nunca escribirás una línea de código siendo pura y exclusivamente AppBuilder, es verdad también que se escriben cosas como formula fields, como workflows, que tienen algo que ver más con código y con lógica de lo que es en realidad un if normal. Así que bueno, vamos a comenzar. Las primeras cosas que es importante saber de AppBuilder son los diferentes temas en los que nos vamos a enfocar. Ellos pueden ser Data Modeling and Management, Process and Logic Automation, que son los dos temas más importantes que tiene la certificación. Entre ellos comprenden, si no estoy equivocado, cerca del 60% de la puntuación de la certificación, por lo tanto es extremadamente importante que eso lo tenga muy claro. Luego de eso vamos a tratar reportes, y luego de reportes otro tema que es quizá no tan puntuado, no tiene tanto weight en la puntuación final, pero sí es extremadamente importante, y es extremadamente importante que lo entiendan ustedes para su carrera de desarrollo y su carrera de admin o AppBuilder de Salesforce, que es el tema de seguridad, que es un tema que genera muchas dudas y puede hacerlos salvar o perder la prueba. Así que vamos a comenzar con lo que es Data Modeling and Management. ¿Qué quiere decir eso? Es todo lo que tiene que ver con construir la base de datos de Salesforce. Nosotros no construimos una base de datos convencional, sino que utilizamos las herramientas que Salesforce nos da para construir la base de datos a través de la creación de objetos, campos en esos objetos, relaciones entre esos objetos, y Salesforce los construye por atrás. Me voy a enfocar principalmente en las diferencias entre las relaciones y los tipos de relación. Hay 6 tipos de relación en Salesforce, los cuales son Lookup, Master Detail, Many to Many, que Hierarchical, que es un tema particular, lo vamos a hablar, Indirect Lookup y External Lookup. Voy a tocar cada una de ellas. Vamos a arrancar con los Lookup, que es principalmente lo que más van a utilizar y lo que más van a trabajar en su carrera, que es una relación débil entre dos objetos. Principalmente se utiliza entre objetos customizados y objetos estándar de Salesforce. Por consiguiente, hagamos el ejercicio de que tenemos un objeto empleado que está relacionado a una cuenta. Ese objeto empleado es un objeto customizado y nosotros queremos que tenga una relación débil, por lo cual vamos a poder tener al empleado en muchas cuentas. Entonces, esa es una de las características principales de los lookup, que es que los lookup van a generar una related list en el parent object, pero este parent object puede o no ser el único que van a tener los diferentes lookup. Generalmente es el único.
Luego de eso, otra de las cosas importantes de saber de la relación es que cuando nosotros creamos un objeto, el lookup puede ser nullable, ¿sí? Entonces se trata como una foreign key. ¿Qué significa eso? Yo puedo crear un objeto de tipo empleado sin estar relacionado a ninguna cuenta. Sin embargo, tengo la opción de relacionarlo en la creación. Eso es algo importante y de nuevo, esta es una relación que nosotros le consideramos débil. Otra cosa importante de saber de los lookup, que vamos a tocar también en la Master Detail Relationship, es que la seguridad del objeto padre y del objeto hijo son diferentes entre sí. Yo puedo tener una seguridad para acceder a toda la información del objeto padre y puedo no tener casi nada de acceso al objeto hijo. Ahora vamos al Master Detail, que es la otra parte o la otra relación común que ustedes van a ver. Esta es una relación fuerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo creo un objeto que está relacionado entre ellos, deben estar relacionados sí o sí. La relación Master Detail se le llama también padre-hijo. Padre-hijo en el sentido normal de lo que es un desarrollo SQL. ¿Qué significa? Que cada vez que yo creo un hijo para la relación Master Detail, debo sí o sí agregarle la relación al padre. Otra cosa importante, que es una diferencia entre el Master Detail y el Lookup, es que el hijo inferirá la seguridad del padre. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo acceso al padre, no voy a poder ver los hijos. Y viceversa lo mismo. Si yo tengo completo acceso al padre, voy a poder ver absolutamente todos de los hijos. Eso es importante notarlo porque aparte de que en el examen le van a hacer preguntas capciosas de ese tipo, del estilo de ¿qué visibilidad tengo sobre el hijo si tengo una lookup relationship? Una de las opciones probablemente vaya a ser que son divisibles entre sí, significa que una puede tener una seguridad y la otra no. Es importante recordar que Master Detail, toda la seguridad de su hijo está controlada por el padre. Si no queda claro, pueden decir o pueden preguntar y yo reitero. Pasaríamos a la siguiente relación. La Many-to-Many Relationship es una relación en la cual se crea un objeto que se le llama objeto en conjunto o Junction Object, que va a tener dos Master Detail hacia dos objetos diferentes. Los objetos, como parte de las limitaciones de Salesforce, solo pueden tener dos relaciones Master Detail entre sí. Por lo tanto, este objeto que se crea va a tener pura y exclusivamente dos tipos de relación Master Detail a dos objetos padres. Entonces, digamos que nosotros tenemos empresas y tenemos contactos y las queremos unir en un objeto empleado, reutilizando el ejemplo que habíamos dado. Este objeto empleado va a tener información tanto de un padre como del otro y solamente va a poder tener esas dos relaciones que son extremadamente importantes, de tipo Master Detail. Se le pueden agregar otras relaciones Lookup. Eso es otra de las diferencias entre Master Detail y Lookup, que es importante que les queden claro. Master Detail solo se aceptan dos relaciones Master Detail por objeto. Lookup pueden ser N. En este momento hay un límite, pero es un límite cercano a las 500, entonces no es tan importante al momento de estar construyendo la base de datos y estar construyendo el data modeling. Entonces, tenemos lo que es Lookup, es una relación débil. La seguridad es diferente a la del padre. Y puede tener una a n relaciones. Master Detail Facundo, no sé si soy yo o qué, pero se ve un poco lejos. ¿Se puede acercar?
Quizás no se puede acercar porque está la mesa en el medio. Ah, ok. No, escribí un poquito más grande, no sé. Sí, Otra vez ahí, quizás ¿no? sí. Bueno, vamos a dejar este ejemplo quizás para después. O sí, o si no, opiné en la cámara que tiene Ronald puesta. Lo está agarrando aquella allí. Sí, pero lo estamos dejando grabado de todas maneras, luego va a quedar más. Ahí va, sí, la error es mejor. ¿La Ronald se ve bien? Bueno, perfecto. Sí. Entonces, vamos a nuevo. Lookup es una relación débil. Su seguridad es divisible con la del padre. Y puede tener de una a muchas relaciones. No sé si se ve allí. Si no entienden mi letra, es entendible. Me preguntan y yo les explico un poco de nuevo. Eso es una parte. Después, la otra es Master Detail. Es una relación fuerte. La seguridad es controlada por el padre. Y solamente puede tener un máximo de 2 relaciones. Entra en el Junction Object, que es una relación en la cual tenés un padre un padre 1 y un padre 2. Y acá tenemos el Junction Object, que es como lo van a ver ustedes. Que va a tener una relación entre ambos. Por eso él puede ver información de ambos padres. Esto es pura y específicamente en lo que tiene que ver con Master Detail. Luego puede tener más lookups. La seguridad del Master Detail es individual, justo y particularmente en este caso, porque va a poder ver todo, o solamente lo que se le permita ver, por supuesto, de ambos padres. Pero no tiene y está controlada, pero no por un padre específico, sino que él controla su misma seguridad. No tiene, es simplemente entender eso, que es una estructura jerárquica, es una pirámide, y a medida que vas subiendo a esa pirámide, o subiendo en esa pirámide, tenés cada vez más acceso a más datos. Luego vienen las relaciones External Lookup e Indirect Lookup. Esas dos relaciones tienen que ver con External Objects.
Los external objects son objetos que nosotros traemos de fuentes externas a Salesforce. Dígase, tenemos una base de datos legacy que queremos migrar o de la cual queremos traer información a Salesforce. Esa relación esa información se trae a través de, bueno, una connected app, puede ser varios métodos para traer esa información, pero se tiene que relacionar, o si la queremos utilizar en el resto del sistema, tenemos que relacionarla de alguna manera. Cuando nosotros traemos información de Salesforce, se va a crear una cosa que se llama un external object, que quizás no viene al caso cómo crearlo, pero es importante saber que existe. Un external object va a ser diferente del resto de los objetos del sistema, en que la única manera de crear external objects va a ser a través de la información que nosotros traemos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa información de ese external object? Tenemos que relacionar ese objeto con diferentes objetos del sistema a través de dos tipos de relación. Tenemos la external y la indirect. La external lookup relationship tiene las mismas características que una lookup relationship normal, pero el padre de esa relación va a ser el external object. Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo que habíamos utilizado de las empresas y los empleados, si nosotros tenemos datos de los empleados en nuestro sistema y traemos de un repositorio externo datos de las empresas, nuestros padres van a ser las empresas y nosotros vamos a relacionar a través de esa relación a los hijos que van a ser los empleados. La indirect lookup relationship es lo contrario. Dígase, nosotros relacionamos nuestros objetos padres custom o estándar de Salesforce con objetos hijos externos. Entonces, dando vuelta el ejemplo, nosotros vamos a tener empresas que pueden ser cuentas, accounts, en nuestra organización. Nosotros queremos traer información de otro repositorio, que puede ser un repositorio de recursos humanos, cualquier cosa, en los cuales nosotros vamos a tener la relación de account con cada uno de esos empleados, cada uno de esos external objects. Es principalmente entender dónde se va a generar la related list, si en el external object o en nuestro objeto custom o objeto estándar. Esa es la principal diferencia entre external e indirect, es cuál es el padre en ambos. En ambos juega un external object y uno de nuestros objetos del sistema normal, dependiendo de cuál sea el padre, si va a ser una o va a ser la otra. Eso es principalmente lo que les quería contar acerca de las relaciones. Es importante saber que existen 6 y las diferencias entre ellas. Recapitulando un poco, porque quizás queda un poco mareado al principio mientras estamos resolviendo los temas de audio, los temas de imagen. La lookup relationship es una relación débil entre un objeto y otro, que no infiere la seguridad de los padres, que puede ser nullable, por lo tanto no se enforza esa relación al momento de crear el objeto hijo. Puede tener n cantidad de lookups entre los objetos y se va a generar related lists en el padre de las relaciones. ¿Sí? Master detail es una relación fuerte, vas a tener seguridad inferida del padre. Como es una relación fuerte, cada vez que nosotros creamos un hijo en la Master Detail Relationship, necesitamos sí o sí ponerle el padre. Luego de eso, Junction Object, discúlpenme, la última cosa necesaria de saber de la Master Detail es que solo pueden haber como máximo 2 Master Detail Relationship por objeto. ¿Sí? Luego de eso tenemos la Many-to-Many, que utiliza ese mismo concepto para crear un objeto entre medio de 2 otros objetos
que serían dos padres y un hijo, ahí la seguridad no se infiere de los padres, sino que tiene seguridad en sí mismo. Luego tenemos la Hierarchical Relationship, que es una relación un poco extraña, que solo se utiliza para entender las jerarquías de usuarios, no se utiliza para nada más que eso. Y luego tenemos las relaciones con los objetos externos, que son el External Lookup y el Indirect Lookup, que es una u otra dependiendo de quién sea el padre. Si el padre va a ser el External Object, es un External Lookup. Si el padre va a ser un objeto estándar o custom de Salesforce de nuestro sistema, en cuyo caso va a ser un Indirect Lookup. Bueno, eso es un poco Data Modeling. Ahora vamos a pasar a lo que es seguridad. La seguridad en Salesforce tiene dos grandes zonas que no se tocan, y es importante entenderlo porque hay muchas preguntas trampa en el examen. Tenemos la seguridad que tiene que ver con record sharing, y la seguridad que tiene que ver con CRUD. Son dos cosas importantes que entender la diferencia entre ellos y que no se tocan en Salesforce. Cada uno es configurable en sí mismo y nunca van a entrar en el ámbito del otro. Van a haber muchas preguntas trampa que le van a preguntar ¿cómo hago para que un usuario tenga visibilidad a este registro si yo lo creo? Y una de las opciones que van a poner es Profile, y eso está mal. Siempre va a ser uno o el otro. No son indivisibles entre sí. Sharing. Sharing tiene que ver con qué pasa con los objetos que se crean, con cómo se distribuye, quién tiene visibilidad a los records creados. ¿Sí? Records significa data dura, data real. Entonces, si yo creo una cuenta y quiero que Ronald la vea, voy a tener que hacer una cosa. ¿Sí? Si yo quiero poder crear objetos y quiero que Ronald también puede crear cuentas, eso es otra cosa, eso tiene que ver con metadata. Así que esa es la primera diferencia importante. Cuando nosotros hablamos de sharing, nosotros hablamos de data. ¿Qué quiere decir? Récords de la organización, cosas creadas donde son registros. Cuando nosotros hablamos de CRUD o hablamos de la seguridad, queremos hablar de metadata. ¿Qué quiere decir? Nuestro acceso a poder crear registros. Ambos tienen dos jerarquías que son importantes. Las de CRUD son un poco más sencillas y voy a arrancar por esas. En CRUD tenemos nosotros nuestra base, la base de todas nuestras operaciones, ¿sí? Van a ser nuestros profiles. Los profiles van a controlar el acceso a la metadata y van a controlar qué es lo que nosotros podemos ver, qué es lo que nosotros podemos utilizar dentro de la organización. De nuevo, siempre metadata es, si nosotros queremos acceder a los objetos account, dígase, acceder para crear, para poder ver campos, para poder compartir esa información, para poder hacer cambios, para poder crear, leer, updatear y borrar. Cualquier cosa que tenga que ver con metadata, la base va a ser el profile. ¿Qué quiere decir eso? En Salesforce nosotros tenemos seguridad grande o seguridad inespecífica y vamos especificando la seguridad. ¿Qué quiere decir? Yo nunca puedo quitar seguridad en Salesforce. Yo no puedo decir, yo quiero que los System Administrators puedan ver todo, pero quiero que este usuario no vea esto específicamente. No, yo te doy una línea base y voy dándote más seguridad a medida que necesite especificidad. Entonces, volviendo a un ejemplo, el ejemplo normal, que es de empleados y empresas, si yo tengo visibilidad sobre las empresas completas y tengo visibilidad solamente sobre los nombres de los empleados, a través de mi profile,
y quiero que ahora los usuarios específicos de una parte de ventas de mi empresa vean, dígale, o recursos humanos, dígase, los sueldos que ganan los empleados en esos registros, voy a necesitar crear lo que se llama un permission set, que es la cúspide de la pirámide de crudo. Acá solo tenemos dos tipos de cosas de seguridad: los profiles y los permission sets. Los permission sets crean, no sé si se ve ahí, lo acerco un poquito, ahí. Entonces, con los profiles nosotros le damos la base de seguridad para crear, leer, editar y borrar a nuestros usuarios. Si nosotros queremos específicamente darle a un segmento de usuarios más seguridad o más especificidad, más visibilidad sobre algunas cosas, vamos a crear un permission set. Ahora pasemos a la parte de sharing. La parte de sharing, de nuevo, tiene que ver con la data que ya está creada en la org. Nosotros tenemos como base los org wide defaults. Vamos a crear la pirámide. Un segundito. Esto es un poco al revés. Es una pirámide invertida. De nuevo, para entender. La base, lo que digamos, mi base de visibilidad sobre los objetos creados o sobre los récords creados en la organización son los org wide default. Los org wide default es que yo puedo ver, ¿sí?, dentro de la organización por base. Dígase, yo voy a poder ver todos los contactos, ver todos los empleados que crean todos mis usuarios. No. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pongo los org wide default en create only. ¿Qué quiere decir? Yo puedo crear y ver solamente los que yo creé. Luego podemos expandir eso. Dígase, nosotros queremos que las personas de ventas solo puedan ver las empresas o las cuentas que ellas mismas crean. Entonces, los récords esos van a estar bloqueados al usuario. Sin embargo, quiero que los gerentes de venta puedan ver todo lo de sus usuarios, ¿tá? Todo lo de sus empleados. Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear un rol para distinguir esas cosas. Entonces, los roles van a ser la siguiente capa de especificidad acerca de qué es lo que los usuarios pueden ver. Damos más seguridad. Entonces, ahora, nosotros tenemos dos roles. Tenemos el rol de ventas y gerente de ventas. Y ahí van a ver los usuarios de rol ventas, van a poder ver son las suyas, y los gerentes de esos van a poder ver todas las que se crean por su segmento, ¿sí?, por todo el resto de los usuarios de rol ventas. Digamos que ahora quiero más seguridad, quiero que un subset de usuarios específicos, por algún motivo, quizás auditorías generales, ¿sí?, no quiero que tengan un rol por encima de los gerentes, pero quiero que puedan ver el trabajo de los gerentes y de todos los usuarios de rol ventas. En ese caso vamos a crear otra cosa más que se llama una sharing rule. Bueno, puedes escribirlo. ¿Qué hace la sharing rule? Da más visibilidad a los registros que se crean basado en si están dentro de un grupo, si son usuarios específicos. Entonces, yo quiero que un subset de usuarios específicos, que un grupo de usuarios específicos vea más registros de los que en realidad deberían poder ver.
yo los voy a agregar en una sharing rule, ¿sí? Entonces pasamos de los for by default, que es lo que toda la organización puede ver, a los roles, que tienen un poco más de especificidad, que dígase, este grupo de usuarios amplio, quiero que vean estos récords, estos registros que crean entre ellos, dígase los hermanos o quizás los de abajo. Aquí creamos una jerarquía. Esto pasa un poco por encima de la jerarquía que nosotros decimos, queremos que una auditoría venga y vea específicamente algunas cosas. Creamos una sharing rule. Entonces queremos que un grupo específico de usuarios vea el registro que se crea. ¿Y qué pasa cuando yo quiero compartir un registro y en realidad no tengo nada en común con el resto de las cosas? Yo quiero compartir este registro y nada más. No quiero compartir todas las cuentas que creo. Solamente quiero mostrarle a mi supervisor o al supervisor de otra área, quiero mostrarle un registro en particular. Salesforce tiene una cosa que podemos encender nosotros que se llama Manual Sharing, que es básicamente la parte más amplia o la cúspide de nuestra pirámide invertida acerca de la visibilidad de los registros. Que es yo quiero que esto la vea tal otra persona. Entonces yo soy el dueño del registro, aprieto un botón, me salta una lista de usuarios y yo selecciono el usuario que yo quiero y esa persona lo va a poder ver a partir de ahora. Entonces esta es nuestra cúspide en esta pirámide, que es Manual Sharing. Entonces, espero que les haya quedado claro un poco cuál es la diferencia entre los profiles y los roles, entre el permission set y las sharing rules. Si nosotros vemos esta pirámide es mucho más pequeña, nuestra base son los perfiles y aquí la base son los all by default. Pero luego de eso es necesario entender que aquí estamos hablando de metadata y aquí estamos hablando de data. Estos son registros ya creados. Y esto es qué yo puedo hacer con los objetos base de esos registros. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, sigo adelante con el siguiente tema. Muy bien, voy a tomar eso como seguir adelante. Vamos a hablar ahora de reportes. Los reportes es un tema un poco largo y entreverado en el sentido de que también entran charts y algunas cosas más. En mi experiencia, lo más importante de saber de los reportes es los tipos de reportes que hay. Tenemos básicamente 5 tipos de reportes que son importantes, o 4, que son el reporte de tipo tabular, el reporte de tipo summary, el reporte de tipo matrix y lo que es join reports. Son 4 tipos. Voy a explicar un poco qué es cada uno de ellos. El reporte de tipo tabular es un reporte normal donde yo tengo un accounts con nuestros filtros o lo que sea y tengo líneas y línea y línea y línea con account. Esto es un reporte normal de tipo tabular. Dígase, un header report con las cosas que queremos que entren definidas por nuestros filtros y tengo línea y línea y línea y línea atrás de esos reportes. Eso es lo normal que nosotros vemos todos los días. Los summary lo que va a permitir agrupaciones. Entonces, cuando yo tengo un reporte de tipo summary, dígase, yo quiero ver las cuentas que tengan más de 500 empleados o las cuentas según la cantidad de empleados que tengan. Entonces yo voy a definir cuentas en el filtro más de 500 empleados y voy a hacer un básicamente voy a agrupar las columnas, las rows, en dependencia de la cantidad de empleados que tengas. Entonces yo voy a ver aquí
las columnas de la cantidad de empleados y va a haber 500 empleados, tal y tal empresa. Perfecto. 550, tal y tal de otra empresa. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a agrupar por un dato en específico varias rows, por así decirlo. Entonces, tabular es simplemente el reporte liso y llano, que me muestra los registros. Summary es el reporte por el cual yo agrupo filas de ese reporte. Vamos con el matrix. El matrix es un poco más difícil de entender, pero básicamente es aquel por el cual yo agrupo tanto filas como columnas. Encontrar un ejemplo es un poco complicado, pero digamos que yo tengo un reporte en el cual yo tengo las cuentas con mis empleados y yo quiero ver a los empleados y los quiero ver por sector. Entonces vamos a agrupar el sector de las cuentas y a sus empleados y los quiero agrupar por sector. Uno va a ser ventas, recursos humanos, desarrollo y demás. Pero yo a su vez quiero agrupar a esos empleados por la cantidad de tiempo que tienen en la empresa. Entonces yo voy a poner otra agrupación extra en las columnas y eso ¿qué va a generar en el reporte? Una segunda agrupación dentro de ese subset de agrupaciones que nosotros tenemos. Entonces voy a ver por segmento y arriba de eso, en cada uno de esos segmentos voy a ver, estos desarrolladores tienen más de 5 años o de 5 años este y este desarrollador, de 4 años este y este desarrollador, y así sucesivamente. Entonces, recapitulando una vez más, tabular es los registros pelados, summary voy a tener una agrupación de filas, y en una matrix voy a tener una agrupación de columnas y de filas. El último, el join report, es medio trampa. Son dos reportes uno al lado del otro. Básicamente te va a mostrar un reporte, un espacio en blanco y otro reporte. El join report es como dice, son dos reportes juntos. Así que esto es un tema un poco rápido y al pie de la letra. Entender esas diferencias es importante. Último, y luego les dejo un espacio para preguntas. Esto a mi parecer es algo bastante importante, por eso lo dejé para el final, que es las diferencias en los tipos de Process Automation que tenemos. Los tipos de Process Automation que tenemos son principalmente tres. Tenemos Process Builder, tenemos Workflow y tenemos Flows. Los Process Builder y los Workflow es donde me voy a enfocar principalmente. Los Flows, si bien pueden hacerle alguna pregunta acerca de Flows, no creo que les hagan demasiadas preguntas. Y son un tema aparte. Pero lo principal que hay que entender es las diferencias entre Process Builder y Workflow Rules. Los Process Builder son una cosa nueva que Salesforce compró la empresa que desarrollaba esos Process Builder y automatizan lo que es el update de registros. Hacen básicamente lo que haría un trigger en el objeto, que levanta un evento o está escuchando un evento y cuando ese evento se sucede va a tener condicionales y va a ejecutar acciones. Esas acciones pueden ser updatear registros, pueden ser postear en Chatter, puede ser mandar un mail y demás. En ambos casos sucede lo mismo. Los Workflow Rules también van a estar escuchando un evento, que generalmente es la creación o el update de un objeto, de un registro, y van a tomar algunas acciones en su diferencia. ¿Ven bien todo? Bueno, ahora entramos en las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Principalmente, nosotros tenemos problemas con recursividad con los Workflow Rules. ¿Sí? La recursividad significa que yo updateo un trigger
o yo updateo un registro y ese registro va a generar un cambio que a su vez va a volver a generar un cambio y va a correr todo de nuevo. Dígase, yo updateo el nombre de una cuenta. Entonces, un workflow rule agarra eso y dice, el nombre de esta cuenta cambió, entonces vamos a agregarle un +1 al nombre de esta cuenta. Y si tengo prendida la recursividad, va a darse cuenta de que en realidad cuando salve ese registro +1, va a haber cambiado ese registro y va a agregarle un +1 de nuevo, y un +1 de nuevo, y un +1 de nuevo. Y así entramos en un loop del cual no podemos salir. Eso existe con los workflow rules, pero con los process builder no. Porque los process builder solamente se van a ejecutar una vez luego de que se updatea o se cambia o se crea un registro. Los workflow rules se pueden ejecutar tantas veces como sea necesario, a menos de que nosotros deseleccionemos la opción en el workflow rule de reevaluar los cambios en el registro una vez que se ejecuta la acción. Otra cosa muy importante en las diferencias entre los workflow rules y los process builder es que los process builder van a hacer saltar las validation rules que nosotros vamos a tener en el objeto y las workflow no. ¿Por qué es eso? En el orden de ejecución normal, nosotros vamos a tener un orden de ejecución para cada update, para cada cambio que nosotros salvemos en la base de datos. ¿Qué pasa? Los workflow rules están muy abajo en el orden de ejecución. Están por detrás de cuando se ejecutan las validation rules. Entonces, dígase, nosotros tenemos una validation rule de que el nombre de un contacto no puede ser Pepito, ¿sí? Entonces, yo puedo crear un workflow rule que me cambie el nombre del contacto a Pepito, porque si yo voy y escribo el nombre de este contacto es Pepito, va a salir una validation rule que me va a decir, no puedes hacer esto. Sin embargo, si yo le escribo Facundo al contacto y después tengo un workflow rule que me va a cambiar el nombre de mi contacto, si el nombre del contacto es Facundo, me lo va a cambiar a Pepito, eso va a salvar. Porque en el orden de ejecución las validation rules están acá y se van a evaluar antes de lo que se evalúan los workflow rules. Eso es importante saberlo. Esto se ejecuta antes que esto. Entonces, como esto se ejecuta antes que esto, acá puedo poner cosas que esto dice que está mal. ¿Qué pasa con los process builder? Los process builder están acá arriba. Entonces, con el mismo ejemplo, si yo creo un process builder que ponga el nombre de un contacto, cada vez que el nombre de ese contacto sea Facundo, lo voy a poner en Pepito, cuando yo ejecuto eso, cuando yo le doy save, me va a decir, tenés un error, las validation rules no te permiten que ese nombre sea Facundo porque se va a cambiar a Pepito. En realidad es un error un poco más complicado, pero básicamente sucede por eso. Esas son las dos principales diferencias y algunas más, que vamos a ir al caso ahora. Los workflow rules solo pueden updatear un registro a la vez. Dígase, yo tengo una cuenta y cada vez que cambio algo en la cuenta, yo quiero que se updatee un contacto en esa cuenta o los contactos de esa cuenta. El workflow rule eso no lo puede hacer, porque el workflow rule solo puede hacer cambios en el objeto padre, o sea, en la cuenta misma que yo salvé. Sin embargo, los PV process, los process builder, tienen acceso a toda la data y a las relaciones de esa data. Entonces, dígase, mismo ejemplo, yo updateo una cuenta y quiero que ahora todos los contactos se updateen a su vez. Eso sí lo puedo hacer con el PV process. Entonces, si les aparece una pregunta en el examen que diga ¿qué utilizaría yo si quisiera updatear todos los contactos relacionados a este objeto cuando este objeto se updatea? La respuesta siempre es PV process. Esas son las dos principales diferencias entre el PV process y las workflow rules, es principalmente con el que van a tratar de embretarlos en el examen. Y bueno, los flows son de nuevo, son un tema aparte. Tenés varios tipos de flow, pero el flow que haría básicamente las mismas cosas que haría un workflow
se ejecutan un poquitito antes en el Order of Execution. Vendría a ser, discúlpenme, estoy viendo específicamente dónde. Vendrían directamente después de los triggers y aquí. Los flows, entre otras cosas, van a hacer cumplir las mismas funciones que los PV Process y los workflows, si bien tienen otras oportunidades de también jugar un poco con la UI y alguna cosa más. Cuando nosotros hablamos flow como proceso de automatización, estamos hablando de los auto-launch flows. Los auto-launch flows pueden tener o no pantallas que se le van a mostrar al usuario, que va a tener que seleccionar diferentes opciones o va a tener que llenar algunos datos que nosotros le pedimos si tiene pantallas. En caso de que no tenga pantalla, funciona básicamente igual que el Process Builder o que el Workflow normal. Se va a lanzar dado una condición específica y va a tener operaciones adentro. No me voy a entrar muchísimo más en flows, es importante que lo entiendan un poquito, pero quería darles pura y exclusivamente las diferencias entre Process Builder y Workflow, porque me parece que son algo importante, es algo que les van a preguntar y es algo que deberían ustedes saber tanto para el examen como para la carrera que van a tener después en Salesforce, porque les puede salvar de alguna cosa tener eso claro. Luego de eso, no tendría muchos más datos o cosas específicas que me gustaría explicarles o dejarles claro. Lo que me gustaría es que ustedes me hicieran alguna pregunta de quizás alguna cosa que no les quedó clara de lo que yo había explicado, que entiendo que puede llegar a ser el caso, o de alguna otra cosita que quisieran preguntarme acerca, por ejemplo, de User Interface o acerca de App Deployment, App Development, que también existe. Eso lo obvié en deferencia a las cosas que creía más importantes. Así que si quieren hacer alguna pregunta. Una pregunta. Sí. Sobre ese error que salía tratar de guardar tu... Cuando tú tratas de guardar un workflow rule. Sí. Ese error aparece al... O sea, antes de guardar, ¿sí? O en realidad lo que va a pasar es, yo tengo una validation rule que va a intentar, se va a ejecutar cuando el PV process intente guardarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? La validation rule normalmente se ejecuta en el momento en el que vos le apretás el botón de save. Es lo primero que se ejecuta, que son system validation, dígase que no escribiste hola, ¿cómo te va? En un campo de tipo date, por ejemplo. Y luego vienen las custom validation rules, que son las que definen los usuarios, que es que el contacto no tenga nombre Pepito. Entonces, el PV process se ejecuta en otro hilo de ejecución, antes que eso. Nosotros le damos save con un nombre válido, el PV process va a crear un hilo de ejecución y va a intentar salvar y va a decir, está, todo bien, todo bien, todo bien, ping, se estrelló acá, abortó el save y te mostró el mensaje de error en el tope de la pantalla. Eso es lo que va a básicamente suceder. Salesforce tiene normalmente, a menos que sea específicamente el desarrollador le diga, cuando encuentre un error, aborta y te muestra un error. Y te lo va a mostrar al tope de la pantalla inmediatamente abajo del botón Save. Y ese error no te aparecería si es que fuese con el otro. No, acá, si fuese con el workflow, Sí. no aparecería, porque ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a tener estas dos cosas. Estas dos cosas en ese caso desaparecen. Yo voy a tener una workflow y voy a dar salvar. Entonces voy a darle al botoncito que va a decir save. Va a venir y decir, ¿cuál es el nombre de esto? ¿Es Pepito? No. Entonces va a venir acá y va a darlo como que pasó. Le va a dar su clearance. Y va a venir acá la workflow y va a decir, ¿el nombre de esto es Facundo? Sí, bueno, entonces ponle Pepito.
y va a salvar. Porque nunca se va a volver a estrellar contra esto, que son cosas definidas por el usuario. ¿Queda un poco más entendible ahora? Sí. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Qué tal? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bien, tengo dos dudas. Primero, con el tema del proceso automático, Sí. ¿existe alguna prioridad para trabajar eso? Es decir, ¿se recomienda utilizar Sí. un Process Builder en lugar de un workflow para Sí. casos en donde puedas utilizar los dos? Sí, exactamente. Bueno, eso es una muy buena pregunta, que la van a ver bastante en el examen y bastante en los mock exams. Se recomienda siempre, Salesforce recomienda siempre utilizar Process Builder. Los Process Builder es la nueva tecnología que ellos están trabajando, fue lo último que compraron, así que van a decir, los Process Builder son como los workflows, pero un poco mejorados. Entonces, primero se trata de usar Process Builder, después Workflow y por último usar un Flow. Si bien el Flow es una herramienta extremadamente poderosa, es medio complejo de usar y si soy un poco honesto, nadie los usa demasiado. Sí, bien. Y la segunda era respecto al tema de la seguridad, o sea, a nivel de acceso. Sí. Bueno, los roles los puedes crear bajo una licencia. Sí. Estas licencias intervienen dentro del nivel de acceso de la información. Es decir, yo me topé con un caso recientemente cuando creas un perfil para una comunidad, se crea con la licencia Community User, pero esto no te deja otorgarle permisos para ciertos objetos como los leads. Sí, bueno, el tema, eso es también otra muy buena pregunta. El tema de las licencias generalmente cuando estamos hablando de trabajo interno no importan demasiado. Las community licenses y las son community users with knowledge, que es el rol específico, tienen alguna restricción un poco más, pero porque va a ser client facing, básicamente va a ser acceso público y se restringe un poco más las cosas que puedes darle acceso a eso. Pero generalmente el perfil no influiría ahí y la licencia no influiría ni el perfil ni el rol, ni la creación de ambos. Por lo menos no, a menos que sea casos específicos que tengan que ver con community, en cuyo caso, bueno, deberíamos verlo caso por caso y ver a ver cuál es el problema. Pero por regla general diría no influiría en nada. Genial, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Tengo una consulta. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? En la parte de Data Modeling estuviste hablando de Master Detail. ¿Hay un límite que puede tener relación por objeto? Sí, exactamente. O sea, no llegué a entender bien esa parte de cuánto es el límite. Muy bien. Lo que se dice por límite en la relación Master Detail es que una relación, un objeto puede tener dos relaciones Master Detail. ¿Qué quiere decir? Puede ser o hijo de dos relaciones o padre de dos relaciones. Vos podés hacer como que la cuenta sea padre de cada contacto y a su vez padre de cada empleado, o podés hacer un objeto que sea hijo de dos relaciones, pero no pueden tener más, porque Salesforce no te permite crear más relaciones Master Detail cuando se da cuenta que ese objeto ya tiene dos. También es posible que sea padre de una relación e hijo de otra. Dígase, nosotros tenemos un objeto a cuenta que es padre del objeto contacto y el objeto contacto es padre a su vez del objeto de tipo empleado. Vos no vas a poder crear más relaciones en el objeto contacto, porque es hijo de uno y padre de otro. Vos no podés poner otras relaciones Master Detail en ese caso. Con respecto a eso, yo tengo una acotación, no es una duda o de repente si me equivoco me corriges. Yo me he topado con un caso en donde crear un Junction Object entre leads y otro objeto, un Custom Object.
Sí, Y me encontré, digamos, con el caso de que un lead no puede tener un master detail, correcto. una relación master detail. Igual que un user y otros algunos standard objects no pueden tener esto. Correcto, eso O sea, porque ya ¿hay tienen... alguna razón? Sí, O... porque por defecto Salesforce crea los objetos lead con relaciones master detail ya creadas. O sea, el lead que luego se va a transformar en contacto, hay un objeto escondido ahí que se llama, en el momento en el que vos haces un convert lead, que es un proceso que convertís el lead al contacto o el lead a una opportunity, tiene dos relaciones master detail con objetos interinos ahí que se llama lead convert o opportunity convert, que como ya existen no te permite, te enforza ese límite de dos. Están escondidas, las hace Salesforce, las relaciones esas entre objetos estándar, y no podés crear más cosas. Los objetos estándar de Salesforce que se dan en el tema de Salesforce Fundamentals tienen otros límites normalmente o están creados de otra manera porque los crea Salesforce específicamente y le da quizás más restricciones en algunos casos y más libertad en otros, pero son específicos y lamentablemente es así. Hay muchas cosas que Salesforce hace por atrás que nosotros no vemos hasta que nos enfrentamos con eso. Eso específicamente, que el lead y el user no pueden tener otras relaciones master detail, es una de esas cosas. En cuyo caso tendrías que reemplazar la relación master detail con una relación lookup. Genial, gracias. ¿No? Por favor. Facundo, una pregunta Sí. cortita. ¿Hay una restricción con los tipos de relaciones que pueden tener entre estándar, custom? ¿Puedo tener, por ejemplo, una master detail entre estándar de cualquier objeto de Salesforce? Diría que en un principio que sí. De nuevo, ¿sí? Te pregunto porque estuve haciendo unos mocks de unas preguntas que decían entre qué tipo de relaciones pueden tener de custom a custom, si hay alguna restricción de estándar a estándar, de estándar a custom, de custom a estándar, de todas las combinaciones. No. Gracias por hacerme acordar, eso es una cosa interesante. Los objetos estándar pueden ser padres de las relaciones master detail, pero nunca pueden ser hijos de las relaciones master detail. Entonces, vos podés crear una relación master detail a custom object, pero no podés hacer lo contrario. Si vos querés relacionar un objeto customizado que sea el padre, una relación debería ser de lookup, pura y exclusivamente. Eso es una buena pregunta. Sí, porque había un ejemplo y justo no sabía la respuesta y lo tuve que buscar ahí en la documentación. Sí, exactamente. Los objetos estándar no está permitido. Salesforce no permite que sean hijos de las relaciones master detail. Hijos de la... Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no ya estamos medio en el tiempo. Si no se les ocurre nada ahora, pero más adelante quieren preguntarme algo y no les molesta que les conteste un ratito después, me pueden buscar en TOC. Mi nombre es Facundo Capdevila, soy uno de los pocos Facundos que hay. Creo que está, ahora que tuvimos la migración no está más mi foto, pero voy a ver si la subo hoy. Me buscan en TOC o si no me buscan, me mandan un mail, es facundoc@octana.io. Voy a pedirle a Ronald que le mande, si le puedes mandar mi mail y mi TOC a todo el mundo. Me pueden hacer preguntas, yo estoy disponible. Quizás no les conteste inmediatamente, pero me escriben por ahí y yo voy a tratar de contestarles todas las preguntas que tengan. Si hay algo que se me pasó, les pido disculpas. Salió un poco espontáneo el tema de la charla, entonces no pude prepararla demasiado y les pido disculpas si algo no se entendió, pero me escriben por ahí y les voy a tratar de contestar cualquier otra duda que tengan, ¿sí? Así que les agradezco mucho y que tengan muy buena suerte en los exámenes y buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias, Facundo. Vamos, gracias. Gracias, Paco, nos vemos.